Saludos chicos, este es el video sobre la clase del tema de degradación de suelo para la asignatura o el módulo 6, que es el módulo correspondiente a residuos sólidos y salud. Entonces vamos a ir trabajando de manera como trabajamos siempre, de manera esquemática, y vamos a ver los tipos de proceso de degradación de suelos, algunas definiciones y en los procesos que más inciden en general en la degradación de los suelos y degradación de la tierra. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es definir lo que es la degradación de suelo, que está aquí, ¿verdad? Entonces la degradación de suelo no es más que un proceso degenerativo que reduce la capacidad actual o futura de los suelos para seguir desempeñando sus funciones características. Entonces ustedes saben que el suelo está compuesto de diferentes capas y que cada capa en sí tiene una función específica dentro del suelo y también posee ciertas características que tienen que ver con los nutrientes que posee y su textura, firmeza, porosidad, entre otras características físicas. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunas capas de suelo en sí que se degradan o cambian su composición química, y esto lo que hace o lo que permite simplemente es que el suelo pierda algunas de sus funciones o que pierda sus capacidades en totalidad. Ahora, está también el término degradación de la tierra, que es más o menos, digamos, como la degradación del suelo, pero podríamos decir que la degradación de la tierra tiende a ser algo más abarcador que lo que se refiere a degradación del suelo. Entonces sería, cubre todos los cambios negativos en la capacidad del ecosistema para prestar bienes y servicios. Entonces, en un ecosistema nosotros podemos encontrar distintos tipos de suelo. Ahora, cuando nos referimos a la tierra, nos referimos ya a el territorio de todo un ecosistema. Entonces por eso afecta directamente al ecosistema en vez de degradación de suelo, que puede afectar solamente a un área del ecosistema. Entonces también tenemos el término de desertificación. Entonces, desertificación, ya cuando una zona está en esta condición, es un cambio irreversible en la tierra y ya no puede ser recuperado. Entonces a veces tenemos casos de que la degradación del suelo usted puede o se puede mitigar en cierto punto. Entonces, y se puede recobrar una parte o totalmente la degradación que ha sufrido este suelo. Ahora, cuando llega a una etapa de desertificación, es prácticamente imposible recuperar el suelo o la condición que tenía el suelo anterior. O sea, ha recibido un cambio de manera total y ya, digamos, no se puede recuperar. Ya ese es el cambio más extremo que puede sufrir un suelo en sí. Ahora, en los tipos de procesos de la degradación del suelo tenemos dos tipos: el desplazamiento de partículas, que ya nosotros hemos hablado de eso en la formación del suelo, que de hecho parte de la formación, pero eso puede conllevar también a la degradación, la traslación o desplazamiento de partículas, y la degradación in situ. In situ quiere decir en el sitio. Vamos a ponerlo con amarillo. En el sitio, o podríamos decir lugar de origen. Esto es en latín. Entonces, cuando decimos in situ, nos referimos al lugar de origen del suelo. O sea, cuando hablamos ya de desplazamiento de partículas, es que la partícula de un suelo, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí de un suelo, ¿verdad? Se mueve a otro tipo. Vamos a ponerlo con puntitos. O sea, de aquí se mueve para acá. Como es un desplazamiento, no es en el sitio, no es en el lugar de origen. Ahora, in situ sucede en el mismo lugar, en el mismo suelo, y no se mueve. Entonces, por esta es la parte. Ahora vamos a ver cada uno según el tipo de proceso. Entonces, en el desplazamiento de partículas tenemos este proceso que es bastante conocido, que es la erosión. Entonces, la erosión simplemente es, pueden intervenir dos factores. Primero sería el agua. Vamos a ponerlo un poquito más arriba.
En la erosión intervienen dos factores. En la erosión tenemos que interviene el agua, vamos a subrayar erosión, intervienen el agua y el aire. Entonces ya ustedes saben que de hecho la erosión es parte de la formación de los suelos, pero ya en un suelo formado puede desplazar las partículas y cambiar o degradar el suelo en sí. Entonces podríamos decir ya que la erosión no es más que el transporte de partículas del suelo después de ser en sí, vamos a decir, o después de ser, vamos a poner después de sufrir, que sería lo más correcto, de sufrir una ruptura. Una ruptura o un proceso de ruptura. Entonces, ¿qué pasa? El suelo ya está formado. Luego, por ciertas condiciones, puede ser agua o aire, comienza a degradarse y comienza a romperse. Entonces, con el mismo efecto tanto del agua y el aire, que tienen un efecto de transportar, o sea, pueden transportar estas partículas que han sido rotas, que han sido que se han vamos a decir que han sido rompidas de la roca o del suelo específicamente, y transportarla hacia otros lugares. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiende a pasar aquí, por ejemplo, vamos a una foto donde tenemos que hubo una ruptura y una translocación por agua. O sea, normalmente ustedes ven eso cuando se transportan, cuando el agua transporta ciertas partículas o cantidades de tierra cuando llueve. Entonces esto lo que hace es que el suelo pierda su estabilidad y que se trasloque. También como la parte más blanda del suelo tiende a ser la parte orgánica, o sea, la parte donde están las plantas. Entonces esto se lleva ese pedazo de suelo y afecta entonces la vida, porque también las plantas no van a tener donde estar. Afecta la capa orgánica. Vamos a poner la afecta la capa orgánica del suelo. Entonces va a traslocar esas sustancias y va a afectar a las plantas y a los seres vivos que viven en ella. In situ, nosotros podemos encontrar en in situ lo que puede suceder, una degradación física o degradación química. En la degradación física vamos a encontrar la compactación y la artificialización. Ahora, con compactación es un término bastante sencillo. En compactación nos referimos a que el suelo es compactado debido a vamos a poner sufre una compactación va a ser debido a actividades de maquinaria o producción pecuaria. Con producción pecuaria nos referimos a los animales, o sea, a la ganadería, etcétera. También puede afectar en los lugares donde hay mucho tránsito, y tiene que ser algo que es bastante importante, tiene que ser recurrente o frecuente para que esto suceda, porque si uno pasa una vez por un lugar, no se va a compactar el suelo. Ahora, ¿qué pasa? Si usted pasa una máquina o una planadora por un suelo, usted está buscando compactarlo. Y
si usted tiene un área donde hay animales, hay vacas, etcétera, el simple hecho de que haya una gran cantidad de animales y que pasen por ahí siempre va a compactar el suelo. Ustedes seguramente han visto que en los caminitos de algunos parques, ustedes siempre el suelo está muy duro, o sea, ¿por qué? Porque pasa tantas personas por ese lado que el suelo se pone duro, aplastan, digamos, la grama, y en esos lugares por donde pasaba la gente o por donde estuvo personas, una gran cantidad de personas, además de que la grama se muere, queda duro y no crece nada, y entonces esto pasa con la compactación. Lo que eso va a afectar de la manera es simplemente a disminuir la porosidad del suelo. Entonces, cuando se disminuye la porosidad, lo que tiende a pasar es que, porosidad, perdón, es con S, que las plantas ya, cuando no hay porosidad, significa que no hay espacio entre las partículas de tierra, entonces están tan compactadas que no puede pasar ni el agua, elimina el aire dentro de los suelos porque están, o sea, no hay espacio para que cruce nada, y eso afecta el crecimiento de las plantas porque las raíces no tienen espacio para crecer, o sea, no tienen espacio para pasar y desarrollarse en el suelo. Entonces, por eso es que en estas áreas que hay una compactación del suelo, no tiende a crecer vegetación. Entonces, eso afecta de diferentes maneras, o sea, no cruce el agua por ahí, si no hay agua tampoco va a haber plantas y va a haber oxígeno y no va a tener vegetación y va a comenzar a desertificarse el suelo. Ahora, en lo que se refiere a la artificialización, simplemente es cuando se toma un pedazo de suelo, o se toma un pedazo de suelo, podemos decir, y se utiliza para crear estructuras. Eso tiene que ver ya más con los humanos, que los humanos vienen, toman un pedazo de suelo, por ejemplo, le ponen asfalto, le hacen una calle, le ponen cemento, y entonces lo que hacen es que lo artificializan, porque el suelo ya no tiene sus capacidades naturales, porque normalmente lo que hacen es que lo hipermeabilizan. Hipermeabilización del suelo sucede, o sea, ellos le ponen ciertos químicos o le ponen ciertas características que evitan que el suelo esté cosa, o prácticamente también podríamos decir sellar el suelo, que reciba agua y que sea más cómodo para el uso humano. Entonces, luego vamos a pasar ahora con las degradaciones químicas que son in situ. Tenemos la acidificación, que es solamente el aumento de cationes de H+. Entonces, cuando aumentan los cationes de H+, vamos a tener un suelo ácido. Cuando disminuyen, entonces el pH va a aumentar y vamos a tener un suelo alcalino, pero entonces la acidificación tiende a afectar más porque ustedes saben que el suelo tiene una porosidad específica. Imagínense que llueve y el suelo esté ácido y debajo de ese suelo haya un manantial subterráneo, entonces esas aguas acidificadas van a pasar y van a contaminar esas aguas. También si tiende a tener una acidificación o tiene a ser un pH muy bajo, o sea que sea muy ácido, puede afectar a los seres vivos que viven dentro de ella. Entonces también está la salinización. Este es un proceso que se da muy poco. Vamos a poner, es muy raro que se dé. Se da muy pocas veces. Entonces,
además de que se da muy pocas veces este proceso, simplemente es el incremento de sales solubles. Sales solubles en las capas superiores. En las capas superiores, o podemos decir horizontes. Entonces, ahora que cómo se da esto, ustedes saben que la roca madre puede tener ciertas sales y también que puede transportarse mediante el agua. No solamente el agua viaja por arriba de la tierra, sino por debajo. Entonces, ¿qué pasa? Debido a la evaporación, cuando se comienza a evaporar esa agua dentro del suelo, entonces lo que pasa es que el vapor hace que esas sales suban junto con el vapor de agua y se coloquen en las capas superiores o en los horizontes superiores de la Tierra. Esto sucede muy raro, pero es un proceso que tiende a pasar. Entonces ya para desalinizar ese suelo es un proceso bastante complicado. La pérdida de materia orgánica, simplemente podríamos decir, vamos a cambiar la imagen de lado para que sea más cómodo, vamos a ponerla aquí. Entonces, en la pérdida de materia orgánica nosotros tratamos, que ustedes saben que la materia orgánica está en la parte o el horizonte O, es la parte superior del perfil de nuestro suelo. Entonces, esa parte es, digamos, una de las más importantes porque es vital esta parte para retener el agua y contiene nutrientes. Si se pierde la capa orgánica en la tierra o digamos en el suelo, ese suelo no va a ser aprovechable para la agricultura y otras funciones. Entonces, debido a eso, ya el suelo comienza un proceso de certificación porque entonces va a estar seco porque obviamente no va a retener el agua y esto va a favorecer a la erosión de estas partículas por el viento. Por último, tenemos la contaminación, que simplemente es el daño más grande que puede sufrir un suelo. Y vamos a decir, es el daño más grande que puede sufrir un suelo y que hace que pierda las funciones. Pierde sus funciones. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos no solamente cuando se tira basura, sino cualquier agente contaminante o que pueda afectar directamente en la composición química del suelo, entonces va a ser un agente contaminante. Por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, vemos una contaminación del suelo por petróleo. Entonces, ya ese suelo, debido a esa contaminación que posee, no va a poder ser utilizable porque se va a cambiar su composición química y no va a favorecer a ninguno de los organismos que viven en él. Entonces, ese suelo va a quedar, le puede hacer un lavado, pero está contaminado en este caso. Entonces, la contaminación puede surgir también por traslocación, o sea, la misma erosión cuando se traslocan, se puede traslocar por el medio del agua ciertos contaminantes. Por ejemplo, usted tiene un suelo que está contaminado por fertilizantes, llueve y esos contaminantes se mueven por la traslocación o por erosión hacia otros suelos y terminan contaminándolos por igual. Entonces, por eso normalmente, si un suelo está contaminando, puede contaminarse todos los suelos de los alrededores por culpa de la erosión. Entonces, con esto terminamos nuestra clase de hoy, que tiene que ver con la degradación del suelo. Hay más aspectos, pero eso ustedes lo van a tratar dentro de su práctica.